poeta alemán Goethe dijo: la locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre no puede regresar a nuestras vidas. No sean mal agradecidas, yo soy su salvación. Buenas tardes. Buenas tardes. Eudy, explíqueme su demanda en contra de William y dígame lo que exige para resolver este caso. Sí, doctora, con mucho gusto. Mire, en este caso William es hermano mío y yo vengo a pedirle a usted una orden de alejamiento de mi hermano hacia nosotros. Le digo hacia nosotros porque somos dos hermanas que vivimos juntas. Y en este caso le voy a explicar el porqué. Mire, doctora, nosotros vivíamos en Cuba muy tranquila con mi mamá y la familia que tenemos allá. Tranquila. Sí, tranquila. Y entonces, mi hermano hace 10 años que vive en este país. A los 5 años fue a vernos y empezó a caernos mi hermana y arriba de mi hermana y de mí que nos iba a traer para acá, que aquí nosotros íbamos a vivir muy bien, que aquí no nos iba a faltar nada, que él después iba a traer a mi mamá atrás. ¿Los traje? Que quería traernos a nosotros adelante para crear condiciones. Déjame hablar con la doctora. Para ver la miseria que están viviendo ustedes. Déjame hablar con la doctora. Después cuando te toca a ti, tú hablas. Entonces, bueno, nosotros en ningún momento pensamos ni mi hermana y yo venir para acá. Y a tanta insistencia dijimos, bueno, más bien pensamos por mami. Vamos a hacerlo por mami, porque si allí vamos a vivir mejor, para que mami la vejez de ella ¿Están viviendo mejor? esté un poquito mejor. ¿Están viviendo? Chico, cállate ya, libertad? por favor. Cállate ya. Yo se lo voy a agradecer. Entonces, doctora, bueno, efectivamente vinimos mi hermana y yo, pero mi hermana tiene trastornos desde chiquita de los nervios. Y vinimos para acá, llegando nosotros a este país, al día siguiente, él nos puso a trabajar en una fábrica de colchones que según él recientemente había empezado esa fábrica. Él había empezado. Sí, en esa fábrica, él era el dueño de la fábrica. Lo único que nosotros conocimos durante 6 meses, doctora, mi hermana y yo, fue aquella fábrica de colchones que estuvimos cargando guata, aprendimos a coser, bueno, todo lo que había que hacer en aquella fábrica de colchones. Terminamos de 9 a 10 de la noche. En ese horario que terminábamos teníamos que ir para su casa, que su esposa no trabaja ni hace nada, a limpiar la casa, a cuidar de los niños de él, a terminar la comida. Entonces vinieron de esclavas de él. Exactamente, doctora, de esclavas vinimos nosotros. Aquello fue un golpe muy duro, porque fue un cambio. Imagínese, usted sabe lo que es un emigrante cuando uno llega a un lugar que uno no conoce, salir de las costumbres de uno, a emigrar a otro lugar, a servir de esclava. No aquel sueño que él nos había puesto en las manos. En libertad. Pero bueno, así estuvimos y aguantamos durante 6 meses. Entonces, doctora, bueno, a los 6 meses ya yo lo llamé a él y le dije, mira, está pasando esto no fue lo que nosotros vinimos aquí. Quisimos ayudarte en agradecimiento porque tú nos traíste, pero ya llevamos 6 meses en esta situación, tú no nos pagas un medio, no nos das un centavo, doctora. Cada cierto mes o mes y pico, venía con un chorcito para mi hermana y un pulovito, y a mí un vestidito, o una cosita así como para que nos vistiéramos las pordioseras. Le dije, mira, esto no fue lo que nosotros ¿no te pagaba en la fábrica su cheque semanal, su salario? Doctora. Dice que él había pagado el viaje de nosotros para venir para acá, que se lo había costado le estaba bien caro, cobrando todos los gastos de haberla traído. Que nosotros comíamos mucho y que mi hermana, como estaba enferma de los nervios cada 1 minuto, quería algo de comer y que eso costaba dinero, que él le había costado mucho trabajo encaminarse en este país. Yo le dije, bueno, pero nosotros no te pedimos a ti que nos trajeras. Tú fuiste el que nos creaste otras condiciones, otros sueños, a los que nosotros pensamos que como tú eras mi hermano, lo íbamos a vivir. ¿Qué pasó después de los 6 meses? Bueno, después de los 6 meses, cuando le dijimos eso, él, no, está bien, tranquila. Entonces, yo les voy a alquilar a ustedes un efiche para que ustedes hagan su vida. Le dije, bueno, está bien. ¿Y cómo hacemos para pagarle al dueño? No te preocupes por eso, ya yo le pagué este mes. A partir de ahora, ustedes se resuelven el problema. Mire, doctora, después de ese entonces, más nunca lo volvimos a ver. Nos enteramos por un amigo que él se había ido para el norte.
nunca nos llamó por teléfono, nunca se preocupó por nosotros. Malagradecida lo que son ustedes. Me Esos son arrebaté. malagradecimientos ustedes. Eso no es ningún malagradecimiento. Claro, eso es una malagradecida. Eso no es La ningún saqué de la malagradecimiento. dictadura que Tenía va a que venir ser aquí. tu esclava. Oiga, cállese ya. Para ser esclava Cállese tuya, me ya, hubiera déjeme quedado terminar de esclava oír la donde demanda. Habla ¿Me hubiera conmigo. quedado esclava donde estaba? Ok. Entonces, doctora, imagínense, yo me arrebaté. Yo no conocía a nadie, no sabía ni cómo empezar la vida. Empecé a hacer cosas indebidas, doctora. Yo vengo a decirle la verdad a usted, porque si vine aquí es para ser sincera. ¿Y qué fue lo que Empecé a hacer cosas incorrectas porque las personas que se me acercaban eran del barrio que no eran buenos, que yo no sabía ni que ese barrio no era bueno, ¿me entiendes? Y entonces me empecé a sentar yo en la esquina allí con la gente del barrio. Empecé a tomar que nunca en mi vida había tomado, estaba como loca, yo no sabía con qué iba a pagar. Empecé a hacer muchas cosas incorrectas, doctora. Miles de cosas hice. Ok. Llevaba a mi hermana al médico, dado las posibilidades de cómo yo podía conseguir el dinero. Sus pastillas nunca le faltaron, su comidita te vas a dar tampoco. cuenta, Y Hoy estás aquí porque Entonces- quieres una orden de alejamiento para que él no se acerque a usted. para que él no se acerque a nosotros, porque mire, doctora, le está haciendo mucho daño a mi hermana. Mi hermana, como está Pero enferma de los ¿cuándo nervios, volvió a ahora, reaparecer él el apareció hombre? ahora al año, y al año ahora, cuando él aparece, dice que va a ingresar a mi hermana, que a mí me va a poner en una clínica para desintoxicarme porque soy una drogadicta y una borracha, y que a mi hermana la va a ingresar también porque está loca psiquiátrica, y entonces yo no le voy a permitir eso a él, que él aleja a mi hermana de mí, porque hasta ahora él no sabe con qué nosotros comíamos, cómo vivíamos, ni qué hicimos durante todo este tiempo, ¿me O entiendes? sea, que lleva un año sin saber de usted. Un año sin saber. Y ahora apareció y quiere dominar de nuevo la Efectivamente, situación. quiere cambiar nuestras vidas, que él se va a llevar a mi ¿Trajo a hermana, que la va a mamá de ingresar. Cuba? ¿La trajo a la madre? No, ni más nunca ha hablado de eso. Ni más nunca ha hablado de eso. ¿Y tu doctora. mamá sigue en Cuba? Y mi mamá sigue en Cuba y él no le manda ayuda, y nosotros mucho menos. Claro. Lo que hemos sido separar la familia, conoces. Ok. emigrar aquí para empeorarnos. conoces Mejor eso. estábamos allá. Claro. que habla como ¿Y mucho por qué no estábamos aquí- regresan? Porque, doctora, ya llevamos un año y pico aquí. Imagínate, Sí, yo no pero sé si no están contentas. Pero yo no sé si eso se puede hacer. si ¿Cómo no se va a podamos poder viajar. hacer si esto es un país libre? Bueno, pero ya nosotros perdimos allí todo, ¿no? No Los sé, derechos ¿tu que mamá no teníamos. está allá? Mi mamá sí, pero ya nosotros llevamos un año y pico aquí. Bueno. Yo no sé cómo son esas leyes, esas cosas, no sé. Ok. Usted tendría- yo traigo mi testigo, doctora, para que usted vea que yo no le estoy diciendo ninguna mentira de esta historia. No, yo no creo que tú me Yo estás traigo, diciendo. yo traigo mi testigo. No, porque él trata de desmentirle. Ok. No por usted, ¿Qué no me sino estás porque él diciendo? trata- ¿Tú quieres ver que yo vea el testigo antes de que él hable? Yo quisiera, bueno, como Pasa el usted testigo, entiende- por favor, Lucas, de como la usted entiende que demandante. sea mejor. ¿Quién es tu hermana? Sí, es mi hermana. Tu hermana. Ok, Ella está enferma, doctora. ok. Ella está Eso es lo que tú enferma de crees. los nervios. Buenas tardes. No, no es lo que yo creo. ¿Quieres pararte al lado de tu hermana? Ve. Gracias. ¿Cómo te llamas? Natacha. Natacha. Ok. Tranquila, tranquila. Natacha, ¿qué te pasa? Es un artista. No, ella no es ninguna artista, doctora. Ella está enferma. Ella está ¿Qué te enferma de pasa, los nervios. Natacha? Doctor, el cambio de este país me ha traído trastorno porque él nos pintó una cosa y todo fue al revés. Todo lo que nos dijo fue mentira. Qué maravilla. Nos ha venido a traer a este país de esclava. Trabajábamos desde las 6 de la mañana que nos levantábamos hasta las 10 de la noche. Y todo sí, lo que nos hermana, tú te das prometió, cuenta de lo que tú Nada dices. se cumplió. Nada Te se das cuenta de lo que cumplió. estoy diciendo. Ok, aguanta ahí un minutico. Lucas, voy a hacer un receso para que te den un clean y te limpie tus lágrimas. Ok. Y después regresamos y continuamos Tranquila, mi hablando. hermanita, tranquila. ¿Ok? Que la doctora No se te vaya, va a que entender. regresamos de inmediato.